¿Te has preguntado alguna vez si sin saberlo podrías estar adoptando hábitos que alejan tu alma de Dios? La Escritura nos advierte claramente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este llamado a la transformación revela que no todo lo que parece inofensivo ante nuestros ojos es aceptable delante de Dios. Muchos creyentes, sin darse cuenta, practican costumbres que abren puertas al enemigo, afectando su vida espiritual de maneras profundas y dolorosas. Hoy exploraremos cómo algunos hábitos aparentemente comunes pueden ser en realidad instrumentos que Satanás utiliza para alejarnos de la presencia divina. Te mostraremos cómo identificarlos, entender sus consecuencias y romper con ellos para vivir en libertad. ¿Estás listo para descubrir si, sin saberlo, has permitido que hábitos oscuros entren en tu vida? Desde tiempos antiguos, el enemigo ha sabido que no siempre necesita presentarse de manera abierta y escandalosa para lograr su propósito. A veces, el arma más efectiva que utiliza contra los hijos de Dios es precisamente la sutilidad. La Escritura lo revela en 2 Corintios 11:3, donde el apóstol Pablo advierte: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta desviación no suele comenzar con un gran acto de rebelión. Muchas veces inicia con pequeños hábitos aparentemente inofensivos, actitudes mínimas que con el tiempo erosionan la sensibilidad espiritual y abren puertas al poder destructivo del pecado. Es en este terreno gris donde muchos cristianos caen sin siquiera notarlo, practicando hábitos que, aunque comunes en el mundo, son verdaderas estrategias satánicas, disfrazadas de normalidad. La normalización del pecado oculto es uno de los métodos más insidiosos que el enemigo ha perfeccionado. Lo que antes escandalizaba, ahora entretiene. Lo que antes alarmaba, ahora es celebrado. Y así, paso a paso, la conciencia espiritual se adormece. Jesús lo explicó claramente cuando dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22 a 23. Cuando permitimos que la corrupción entre a través de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que toleramos, dejamos que esas pequeñas tinieblas se acomoden en áreas donde antes habitaba la luz. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos justificado actitudes o comportamientos diciendo frases como no es para tanto, todos lo hacen o Dios conoce mi corazón? Sin darnos cuenta, esas racionalizaciones nos alejan de la pureza que Dios demanda. El apóstol Santiago lo expresa con fuerza en su carta. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Aquí no habla de grandes escándalos, habla de omisiones, de pequeños silencios, de consentimientos sutiles que al acumularse deforman la vida espiritual. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una advertencia viva de cómo la normalización de pequeños actos de desobediencia puede destruir un llamado divino. Saúl no comenzó su reinado en rebelión abierta contra Dios. Al contrario, fue elegido por el Señor mismo, ungido para guiar a su pueblo. Sin embargo, en 1 Samuel 15 encontramos uno de los episodios más reveladores. Dios ordenó a Saúl destruir por completo a Amalek y todo lo que le pertenecía, como acto de juicio divino. Pero Saúl, bajo el pretexto de reservar lo mejor de los animales para ofrecer sacrificios a Dios, decidió desobedecer. A sus ojos, su acto tenía lógica espiritual.
A los ojos de Dios era rebeldía. El profeta Samuel lo confrontó con palabras que retumban hasta hoy. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Esta historia nos muestra algo crucial. Justificar pequeñas desobediencias con argumentos espirituales no engaña a Dios. Él ve el corazón. Cada vez que consentimos en mantener hábitos que sabemos que no agradan a Dios, aunque sean pequeños o socialmente aceptados, nos estamos colocando en el mismo peligro en que cayó Saúl, el peligro de ser desechados. Hoy en día, uno de los campos donde más se evidencia esta normalización del pecado es en el entretenimiento. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos que alimente nuestra mente, moldea nuestra alma. La Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Sin embargo, ¿cuántos cristianos permiten series, películas, música y contenidos que celebran abiertamente lo que Dios condena? Fornicación, adulterio, violencia desmedida, lenguaje obsceno, idolatría. Y todo esto es consumido bajo el amparo de la frase "es solo entretenimiento". Pero cada escena, cada palabra, cada imagen siembra semillas, y de esas semillas brotarán frutos, tarde o temprano. El enemigo no tiene prisa. Él sabe que una semilla de permisividad hoy puede convertirse en un árbol de pecado mañana. Así como la levadura, que aunque pequeña, leuda toda la masa, así también un hábito aparentemente inocente puede contaminar toda la vida espiritual. Jesús lo advirtió en Mateo 13:33 a través de la parábola de la levadura. Y Pablo lo refuerza en Gálatas 5:9. Nada pequeño permanece pequeño si se tolera lo suficiente. Un ejemplo conmovedor de esto lo vemos en la vida de muchos jóvenes cristianos que, en su afán de ser relevantes o contemporáneos, han abrazado modos de vida, lenguajes y costumbres que contradicen la santidad que Dios exige. No porque hayan decidido rebelarse contra Dios sino porque gradualmente se convencieron de que no era tan grave. La tibieza espiritual no surge de un día para otro. Apocalipsis 3:16 lanza una advertencia estremecedora. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza, esa peligrosa indiferencia hacia el pecado, comienza en los pequeños compromisos que dejamos pasar sin confrontarlos a la luz de la palabra. No se trata de vivir en una paranoia legalista, sino de cultivar un espíritu sensible al susurro del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo nos exhorta: no apaguéis al Espíritu. Cada vez que toleramos lo que sabemos que contrista al Espíritu, vamos apagando poco a poco esa voz interior que nos guía hacia la verdad. No es que Dios deje de hablarnos, sino que nosotros dejamos de escuchar. La historia de Sansón ilustra también el costo de permitir que los límites espirituales se diluyan. Apartado desde el vientre de su madre como nazareo, Sansón poseía una fuerza sobrenatural, un don divino que estaba condicionado a su consagración. Pero él jugó continuamente con el pecado, permitiendo pequeñas concesiones, hasta que finalmente reveló el secreto de su fuerza a Dalila. Jueces 16:20 describen el momento en que Sansón perdió su poder. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo:
Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué frase tan aterradora. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Así es el efecto de la normalización del pecado. Nos adormece hasta el punto de no darnos cuenta de que la presencia de Dios se ha alejado. Hoy Dios nos llama a examinar las áreas ocultas de nuestra vida. Salmo 139, 23 a 24 debe ser nuestra oración constante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No podemos conformarnos con una vida cristiana superficial. No podemos permitirnos justificar la mediocridad espiritual. Hay poder en la santidad. Hay libertad en la obediencia radical. Cuando decidimos romper con los hábitos que el mundo celebra, pero que Dios condena, experimentamos una vida de mayor plenitud espiritual. No se trata de seguir un conjunto de reglas vacías, sino de vivir en comunión íntima con el Dios que nos ama, que nos llama a ser santos, porque Él es santo. 1 Pedro 1:16. Cada decisión diaria importa, cada elección de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que permitimos en nuestra mente y nuestro corazón, nos acerca o nos aleja de la presencia de Dios. Filipenses 4:8 nos ofrece un filtro perfecto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo no pasa este filtro, no debería tener lugar en nuestra vida. Recordemos también la advertencia de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional, no es un accesorio espiritual para cristianos más serios. Es el requisito para ver a Dios, para disfrutar de su presencia aquí y en la eternidad. La normalización del pecado oculto no es un tema menor, es una estrategia de guerra espiritual cuyo objetivo es enfriar nuestro amor por Dios, apagar nuestro fuego interior y finalmente apartarnos del camino de vida. No debemos subestimarla, no debemos tolerarla. Debemos confrontarla con valentía, con discernimiento, con un corazón quebrantado ante Dios. Hoy es tiempo de pedir al Espíritu Santo que revele aquellas áreas donde hemos tolerado lo que Él aborrece. Es tiempo de limpiar el templo, como lo hizo Jesús cuando encontró a los mercaderes en el templo de Jerusalén. Juan 2:15 a 16 describe cómo con un látigo de cuerdas Jesús expulsó a los vendedores y cambistas diciendo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. De la misma manera debemos expulsar de nuestra vida todo hábito, toda actitud, toda influencia que deshonre el templo que somos. El enemigo no teme a los cristianos tibios, no teme a los que racionalizan el pecado, teme a los que viven en santidad, a los que permanecen sensibles a la voz de Dios, a los que no negocian su fe. Y hoy Dios nos llama a ser de esos cristianos. No perfectos, pero sí entregados. No infalibles, pero sí decididos a no tolerar nada que apague el fuego del Espíritu en nosotros. Este primer paso, esta confrontación con la normalización del pecado oculto, es solo el principio de un camino de restauración, de santidad y de propósito renovado. No ignores esta llamada, no postergues el examen. Hoy es el día de abrir el corazón a la obra purificadora del Espíritu Santo. Hoy es el día de volver a la pureza que nos conecta de nuevo con la fuente misma de la vida, nuestro Dios eterno. Uno de los mayores peligros que enfrenta el cristiano en su caminar espiritual no es necesariamente la tentación abierta, sino la indiferencia disimulada
bajo la apariencia de madurez. Este engaño sutil ha atrapado a muchos, llevándolos a una vida espiritualmente vacía, mientras creen que avanzan hacia una supuesta estabilidad. La palabra de Dios advierte en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea resuenan con fuerza en este tiempo, donde la autosuficiencia espiritual se confunde con crecimiento y donde la tibieza se disfraza de equilibrio. Cuando un creyente se acostumbra a la falta de fervor espiritual, cuando deja de sentir el peso de su necesidad constante de Dios, ha entrado en una de las trampas más peligrosas del enemigo. No hay que olvidar que el enemigo no solo busca que pequemos abiertamente, también trabaja para que nos acomodemos, para que dejemos de luchar por una vida llena del Espíritu. El apóstol Pablo, consciente de esta amenaza, exhorta en primera a los Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir espiritualmente es vivir sin sensibilidad hacia lo que el Espíritu Santo está tratando de decir. Es no reaccionar ante la corrección divina, es no sentir la urgencia de la comunión diaria con Dios. Esta indiferencia espiritual se presenta de manera engañosa bajo conceptos que incluso suenan piadosos. Se habla de equilibrio, de madurez emocional, de no ser extremistas. Sin embargo, Jesús dijo claramente en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No con una parte, no con una medida moderada, sino con todo. El llamado al amor a Dios es radical, total, abarcador. Cualquier forma de relación con Dios que sea tibia, que sea reservada, que sea diplomática, no es bíblica. Es una falsificación. El problema surge cuando el corazón comienza a justificar la pérdida del primer amor, cuando la pasión inicial por Dios es reemplazada por una rutina estéril de costumbres religiosas. La iglesia de Éfeso fue advertida por este mismo problema. En Apocalipsis 2:4-5 Jesús les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El abandono del primer amor no siempre es dramático. A menudo es tan progresivo y silencioso que ni siquiera se percibe hasta que el corazón está completamente frío. El creyente indiferente puede seguir asistiendo a la iglesia, participando en actividades religiosas y aún así estar espiritualmente muerto. Jesús mismo denunció esta hipocresía en los fariseos cuando dijo, en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los labios pueden seguir repitiendo oraciones, los cuerpos pueden seguir ocupando un banco en la congregación, pero si el corazón ya no arde por Dios, si el alma ya no se quebranta ante su presencia, entonces se ha caído en la trampa de la indiferencia. La indiferencia espiritual es peligrosa porque adormece la conciencia, endurece el corazón y apaga el deseo de buscar a Dios intensamente. En Hebreos 3:12-13 encontramos una advertencia solemne. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad no siempre se manifiesta en el rechazo abierto de Dios. A veces se expresa en la falta de urgencia espiritual, en la apatía hacia su palabra, en la comodidad con una vida superficial,
El Espíritu Santo llama constantemente al arrepentimiento, a la búsqueda ferviente, al celo santo. Pero cuando la indiferencia toma control, la voz del Espíritu se hace cada vez más lejana. Pablo advierte en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu no necesariamente implica un pecado escandaloso. Puede ser simplemente ignorar sus llamados a un mayor compromiso, desatender su invitación a tiempos de oración, despreciar la urgencia de su mover. La indiferencia espiritual también debilita la fe. La fe no es una emoción, pero sí requiere un corazón vivo, sensible, expectante. En Hebreos 11:6 se nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el posible escoge a que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe verdadera no se contenta con una relación pasiva con Dios. La fe busca, la fe clama, la fe anhela más de su presencia. Cuando el creyente se acomoda, pierde el hambre por Dios. Y sin hambre no puede haber llenura. Jesús prometió en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre espiritual es una señal de vida, la falta de hambre es una señal de enfermedad. Un corazón saludable siempre clama por más de Dios. Nunca se da por satisfecho con un cristianismo de apariencia. Esta trampa de la indiferencia no solo afecta a la vida personal, sino que también tiene consecuencias devastadoras para el cuerpo de Cristo. Iglesias enteras pueden volverse tibias, religiosas, mecánicas, carentes de poder, simplemente porque han perdido el fuego del primer amor. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe este estado: teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. La apariencia de piedad, sin el poder transformador del Espíritu, es el resultado inevitable de corazones que han dejado de arder por Dios. El llamado de Jesús a la iglesia de la Odisea no fue simplemente una crítica, fue una invitación al arrepentimiento y a la restauración. Apocalipsis 3:20 revela el corazón de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Incluso en medio de la tibieza, Dios sigue llamando. Incluso en la indiferencia, su gracia ofrece un camino de regreso. Romper con la indiferencia espiritual requiere una decisión consciente de volver a las disciplinas de la fe: oración ferviente, meditación profunda en la palabra, adoración sincera, comunión auténtica con otros creyentes. No es un regreso a la religión vacía, sino a una relación viva y transformadora con el Dios que anhela ser el centro de nuestras vidas. El apóstol Pedro exhorta en 2 Pedro 1:10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hacer firme la vocación espiritual implica cultivar un corazón ferviente, vigilante, hambriento de la presencia de Dios. No se puede combatir la indiferencia espiritual sin reconocer primero su gravedad. No es un asunto trivial, no es una fase inofensiva. Es una enfermedad del alma que, si no se enfrenta con urgencia, puede llevar a la muerte espiritual. Jesús no minimizó la tibieza, la repudió. Y su repudio no fue un acto de rechazo sin esperanza, sino un llamado vehemente a despertar. La Escritura ofrece la medicina para el alma indiferente, el arrepentimiento genuino y la búsqueda renovada de Dios. Isaías 55, 6-7 clama: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento, hay oportunidad para volver al Señor con todo el corazón. El tiempo de despertar es ahora.
El tiempo de romper con toda indiferencia es hoy. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue llamando, sigue despertando corazones dispuestos a responder. Hebreos 3:15 declara: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios sigue sonando en medio del ruido de este mundo, buscando a aquellos que estén dispuestos a renunciar a la comodidad para abrazar el fuego de su amor. La vida cristiana nunca fue diseñada para ser una existencia templada y sin pasión. Fue diseñada para ser una llama ardiente, una carrera vigorosa, una entrega radical. Como dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr de esta manera exige un corazón despierto, una fe activa, un amor ferviente. La indiferencia espiritual es una traición silenciosa al llamado santo que hemos recibido. Pero el amor de Dios es más poderoso que nuestra frialdad. Su gracia puede avivar el fuego apagado, puede restaurar el gozo perdido, puede renovar la pasión abandonada. Hoy es el día para responder. Hoy es el día para abrir el corazón, para clamar por una nueva llenura, para rechazar toda apariencia de madurez vacía y abrazar una vida vibrante en el Espíritu. El mismo Dios que llamó a la iglesia de la Odisea sigue llamando a su pueblo a volver al primer amor, a despertar del letargo, a vivir para su gloria. No hay mayor tragedia que vivir una vida cristiana sin Cristo en el centro. No hay mayor engaño que confundir actividad religiosa con vida espiritual. Y no hay mayor victoria que al escuchar su voz, correr de nuevo hacia sus brazos, recibir su abrazo y vivir cada día encendidos por su amor eterno. Uno de los engaños más devastadores que ha logrado infiltrarse en el corazón de muchos creyentes es la falsa interpretación de la libertad cristiana. La verdadera libertad en Cristo, lejos de ser una licencia para pecar, es una invitación a vivir bajo el señorío de Jesús, con una obediencia amorosa y plena. Sin embargo, el enemigo, en su astucia, ha logrado tergiversar este precioso regalo, transformándolo en un argumento para justificar conductas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. En el 1 Pedro 2:16 se nos advierte: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí se expone claramente el peligro de utilizar la libertad como una excusa para vivir fuera de la voluntad divina. Cuando el corazón humano busca justificarse, encuentra maneras de torcer incluso las verdades más puras. El apóstol Pablo abordó esta realidad con una firmeza que no deja espacio para la confusión. En Gálatas 5:13 escribió: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que Cristo ofrece no es un permiso para satisfacer los deseos carnales. Es un llamado a servir en amor, a caminar en el Espíritu, a reflejar el carácter santo de Dios. La rebelión encubierta comienza cuando los límites establecidos por Dios son cuestionados bajo el pretexto de la gracia. Se empieza a tolerar lo que antes se condenaba, a abrazar prácticas que antes se rechazaban, todo en nombre de una supuesta madurez espiritual que no es otra cosa que una distorsión de la verdad. El apóstol Pablo, previendo esta desviación, preguntó retóricamente en Romanos 6:1-2: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo derrumba cualquier argumento que pretenda utilizar la gracia como licencia para vivir en desobediencia.
La gracia de Dios es poderosa para perdonar, para restaurar, para transformar, pero nunca para encubrir la rebelión. El verdadero encuentro con la gracia produce en el creyente un deseo ardiente de santidad, no una relajación moral. En Tito 2:11-12 se afirma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia instruye, corrige, disciplina, nunca consiente la desobediencia. Cuando el argumento de la libertad cristiana se utiliza para excusar el pecado, se está operando en el mismo espíritu de rebelión que caracterizó a aquellos que en tiempos bíblicos se resistieron a la voz de Dios. El pueblo de Israel, liberado de Egipto con mano poderosa, pronto comenzó a rebelarse contra los mandatos divinos, queriendo establecer sus propios caminos. En Números 14:4 encontramos su clamor insensato: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En lugar de seguir a Dios hacia la tierra prometida, deseaban regresar a la esclavitud conocida, preferían la comodidad de lo viejo antes que la obediencia que los llevaría a lo nuevo. De igual manera, cuando un creyente justifica su pecado apelando a la libertad, está eligiendo volver a la esclavitud del pecado, en lugar de avanzar en la vida de santidad que Dios ha preparado. Jesús mismo declaró en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere, sino tener el poder de vivir conforme a la voluntad de Dios, liberados del dominio del pecado. Esta falsa percepción de libertad ha llevado a muchos a adoptar estilos de vida que contradicen abiertamente la enseñanza de las Escrituras, mientras mantienen una fachada de espiritualidad. Jesús advirtió contra esta hipocresía en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El verdadero amor a Cristo se demuestra en la obediencia a sus mandamientos. Así lo afirma claramente Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es legalismo, es la expresión natural de un corazón transformado por el amor de Dios. Cuando alguien utiliza la libertad como un escudo para su rebelión, ha perdido de vista el corazón mismo del Evangelio. El enemigo sabe que no siempre logrará arrastrar a los creyentes a la rebelión abierta, pero sí puede seducirlos hacia una rebelión justificada. Puede convencerlos de que Dios no se preocupa tanto por los detalles, que su gracia cubre cualquier desobediencia continua sin necesidad de arrepentimiento verdadero. Sin embargo, el apóstol Juan desmiente esta mentira en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La permanencia en Cristo se manifiesta en un alejamiento constante del pecado, no en su racionalización. La palabra de Dios no cambia para adaptarse a las corrientes culturales ni a los caprichos personales. El salmista declara en el Salmo 119:89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Pretender reinterpretar la Escritura para acomodar el pecado es colocarse en oposición directa al Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es necesario levantar una voz de alerta contra este espíritu de rebelión disfrazado de libertad.
El apóstol Pablo instruyó a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues acá... Ya la tarde, varios no te osayamos a los 4 El amor verdadero no consiente la autodestrucción espiritual. El amor verdadero advierte, corrige, llama al arrepentimiento. La libertad en Cristo es gloriosa porque nos libera del pecado, no para que pequemos más. Romanos 6:22 declara: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es el fruto inevitable de una verdadera libertad en Cristo. Cuando la libertad se convierte en excusa para la desobediencia, se ha pervertido el mensaje del Evangelio. El apóstol Judas advirtió sobre este peligro al escribir en Judas 1:4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libertinaje no es libertad, es esclavitud disfrazada. Es urgente recuperar el entendimiento bíblico de lo que significa ser verdaderamente libres en Cristo. No se trata de vivir como mejor nos parezca, sino de vivir como a Dios le agrada. No se trata de buscar nuestra comodidad, sino su gloria. No se trata de defender nuestros derechos, sino de rendir nuestra vida entera a su señorío. La rebelión encubierta bajo el argumento de la libertad cristiana es un hábito satánico, porque invierte el diseño divino, pervierte la verdad y endurece el corazón contra el llamado al arrepentimiento. Cada vez que el creyente justifica su pecado apelando a una gracia mal entendida, está resistiendo al Espíritu de Dios, apagando su obra santificadora, alejándose del camino de vida. La libertad que Cristo ofrece es un llamado a la santidad, como Pedro lo escribió en 1 Pedro 1, 15 a 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no ha cambiado, no ha sido abolido, no ha sido suavizado. Sigue vigente, sigue urgente, sigue siendo el estándar del reino de Dios. Rebelarse contra este llamado, aunque sea bajo argumentos espirituales, es rebelarse contra Dios mismo. No se puede servir a dos señores, no se puede caminar en la luz mientras se abrazan las tinieblas. No se puede proclamar la libertad de Cristo mientras se vive esclavizado al pecado. Hoy la voz de Dios sigue clamando a su pueblo para que abandone toda forma de engaño, para que rechace toda interpretación torcida de la gracia, para que viva en la libertad gloriosa de la obediencia amorosa. En Gálatas 5, 1 se nos exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La verdadera firmeza espiritual consiste en mantenerse en la libertad de la obediencia, no en la ilusión de una libertad que lleva de nuevo a la esclavitud. La verdadera libertad se encuentra solo en Cristo, en su verdad, en su palabra, en su espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Una libertad que no invita al pecado, sino que empodera para vivir en victoria sobre el pecado. Una libertad que no relaja los estándares de Dios, sino que los abraza con amor y reverencia. La rebelión encubierta bajo el argumento de la libertad cristiana es uno de los mayores peligros de estos tiempos, y solo un retorno radical a la verdad de la palabra, solo una rendición total al señorío de Cristo puede preservar al creyente de esta
trampa mortal. Uno de los hábitos más peligrosos que ha logrado infiltrarse en el corazón de la iglesia es la crítica destructiva que se disfraza de discernimiento espiritual. No es difícil reconocer cuando el enemigo actúa con violencia abierta, pero su táctica más efectiva ha sido siempre disfrazarse de luz, tal como nos advierte 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así, bajo el pretexto de corregir, de advertir, de proteger la verdad, muchos caen en una actitud que no edifica, no restaura, no guía al arrepentimiento, sino que hiere, divide y destruye. Dios nos llama a discernir, pero no a juzgar destructivamente. Jesús fue claro en Mateo 7, 1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. No se trata de cerrar los ojos ante el pecado, ni de ignorar la verdad. Se trata de la postura del corazón, de la intención que motiva nuestras palabras. El discernimiento verdadero nace de un corazón humilde, lleno de temor de Dios y de amor genuino por los hermanos, no de un deseo de señalar, exponer o engrandecer el ego propio. Cuando la crítica destructiva toma el lugar del verdadero discernimiento, la comunidad de fe sufre. En lugar de convertirse en un refugio de restauración, la iglesia se transforma en un campo de batalla de acusaciones. Santiago 4:11 lo describe con severidad. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La murmuración es una manifestación de rebelión contra el espíritu de unidad que Cristo vino a establecer entre su pueblo. El verdadero discernimiento siempre apunta a la restauración, nunca a la humillación, nunca a la condenación pública. El discernimiento que viene de Dios busca salvar, no destruir. Gálatas 6:1 instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí se revela la actitud correcta: mansedumbre, conciencia de la propia fragilidad, un anhelo sincero de ver al hermano restaurado y no hundido. La crítica destructiva es un reflejo de un corazón que no ha entendido la gracia. Es el fruto de un espíritu de orgullo que se eleva sobre los demás, creyéndose mejor, más santo, más iluminado. Sin embargo, la Escritura nos recuerda en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay lugar para la altivez entre los redimidos, porque todos hemos sido alcanzados por la misma misericordia. Todos hemos sido rescatados del mismo abismo. Cuando la crítica se convierte en un hábito, la sensibilidad al Espíritu Santo se apaga, se pierde la compasión, se pierde la ternura, se pierde la capacidad de ver al otro como un hermano amado y no como un adversario. El enemigo, que es llamado el acusador de nuestros hermanos, en Apocalipsis 12:10, celebra cada vez que un hijo de Dios asume su rol de acusador en lugar de intercesor. Porque Dios nos llama a interceder, a clamar por los que caen, a llorar por los que se apartan, a pelear en oración por la restauración de aquellos que han tropezado. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante él, los acusadores exigían justicia. Querían ver la ley aplicada con todo su peso. Querían piedras, pero Jesús, con sabiduría divina, respondió en Juan 8:7: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esas palabras expuso la hipocresía de los corazones críticos. Ninguno era digno de condenarla, porque todos eran culpables. Y en su misericordia Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La verdad no fue negociada.
pero fue administrada con gracia y con esperanza de redención. La crítica destructiva no solo daña a quien la recibe, también envenena a quien la practica. Un corazón lleno de juicio se endurece, se vuelve insensible a la voz del Espíritu, se aísla del fluir de la gracia. Proverbios 18:21 advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que pronunciamos tienen poder, pueden edificar o pueden destruir, pueden traer vida o pueden traer muerte. Cuando el discernimiento se convierte en juicio, se rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Jesús oró fervientemente por la unidad de su iglesia en Juan 17:21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no significa tolerar el pecado, significa amar lo suficiente como para corregir con mansedumbre, restaurar con paciencia y orar sin cesar por aquellos que se han desviado. La Escritura establece un principio fundamental en Efesios 4:16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad y el amor no son opuestos, no, son inseparables. La verdad sin amor es crueldad, el amor sin verdad es engaño. Solo la combinación de ambos refleja el corazón de Dios. Es necesario examinar el corazón continuamente a la luz de la palabra para discernir si nuestras palabras nacen de un Espíritu Santo o de una motivación carnal. Jeremías 17:9 revela: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No basta con confiar en las propias intenciones. Es necesario rendirlas ante Dios, permitir que su Espíritu sondee, revele, purifique. El llamado del Evangelio no es a ser jueces, sino testigos. Testigos de la gracia, testigos del poder transformador de Dios, testigos de su amor redentor. La gran comisión no fue: vayan y juzguen a todas las naciones. Fue: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Hacer discípulos implica paciencia, implica instrucción, implica caminar junto al otro en su proceso de transformación. No observar desde la distancia con una actitud crítica. La crítica destructiva es también un obstáculo para el crecimiento personal. Jesús dijo en Mateo 7:3-5: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Quien vive atento a las fallas ajenas suele ser ciego a sus propias áreas de necesidad espiritual. La autoexaminación es un mandato para todos los que desean caminar en madurez. 2 Corintios 13:5 exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dios está llamando a su pueblo a abandonar todo hábito de crítica destructiva, a renunciar al espíritu de acusación, a abrazar el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 proclama: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ser embajadores de Cristo implica reflejar su carácter, su compasión, su paciencia. Cada palabra pronunciada será juzgada. Jesús advirtió en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay palabra inofensiva, no hay crítica ligera. Todo será pesado en la balanza de la justicia divina. Es tiempo de cerrar la puerta a toda crítica que no edifica, a toda palabra que no sana, a toda actitud que no refleja el corazón de Cristo. Es tiempo de buscar la llenura del Espíritu Santo, porque solo en su poder podemos vivir una vida que bendice, que construye, que transforma.
La iglesia necesita más intercesores y menos acusadores, más sanadores de corazones heridos y menos destructores de almas frágiles, más voces que proclamen esperanza y menos lenguas que siembren discordia. En este llamado eterno a la santidad, cada palabra cuenta, cada actitud importa, cada acción refleja si estamos caminando en la carne o en el espíritu. Hoy la voz de Dios resuena clara: renuncia a la crítica destructiva, abraza el discernimiento que restaura, la verdad que libera, el amor que transforma. Sé un instrumento de edificación en las manos del Maestro. Sé un canal de su gracia. Sé un reflejo de su luz. El corazón del hombre es moldeado por aquello que consume día tras día. Lo que entra por los ojos y los oídos no es inofensivo, porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. La mente humana fue diseñada para ser una tierra fértil, y toda semilla que se siembra en ella, tarde o temprano dará fruto, sea para vida o para muerte. El enemigo lo sabe, y por eso ha inundado el mundo con contenidos que bajo la apariencia de diversión están diseñados para contaminar, endurecer, desviar y destruir. Dios nos llama a la pureza, no solo en acciones exteriores, sino en pensamientos, en deseos, en intenciones. Filipenses 4:8 establece un estándar claro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No hay lugar para el entretenimiento corrompido en una mente que anhela ser santificada por Dios. No hay espacio para imágenes de violencia desenfrenada, de lujuria sin control, de perversión celebrada en un corazón que quiere reflejar la luz de Cristo. Sin embargo, en este tiempo muchos han bajado la guardia. Películas que glorifican la maldad, series que promueven la inmoralidad, música que exalta el pecado, son consumidas día tras día como si fueran inocuas, ¿no? Como si no afectaran el alma. Pero cada escena impura, cada letra cargada de oscuridad, cada imagen deshonesta, va erosionando poco a poco la sensibilidad espiritual. La palabra de Dios es enfática: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. Este compromiso no es opcional para quienes desean caminar en santidad, es una necesidad vital. El entretenimiento no es neutral. Cada mensaje que recibimos, cada historia que abrazamos, cada ritmo que interiorizamos, forma parte de una batalla por el alma. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha invisible se libra también a través de las pantallas, de las melodías, de las narrativas que consumimos sin discernimiento. Cuando se tolera el entretenimiento contaminado, se abre la puerta a pensamientos impuros, a deseos desordenados, a actitudes contrarias al Espíritu Santo. Jesús fue claro al advertir en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. No se puede pretender caminar en la luz mientras se alimenta la mente de oscuridad. Algunos argumentan que se puede disfrutar del entretenimiento mundano sin ser afectado espiritualmente, pero la Escritura enseña lo contrario. Primera epístola a los Corintios 15:33 declara: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que dejamos entrar en nuestra alma, inevitablemente modela nuestro carácter. La corrupción no entra de golpe. Se infiltra lentamente, adormeciendo la conciencia
endureciendo el corazón, desviando la mente de la verdad. El enemigo ha convertido el entretenimiento en uno de sus campos de batalla más efectivos. Programas que ridiculizan la fe, películas que glorifican el pecado, música que celebra la rebeldía contra Dios. Se presentan de manera atractiva, envueltas en humor, emoción, estética, para seducir y atrapar. Pero Proverbios 14:12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece inocente lo es. No todo lo que provoca risa trae vida. Hay risas que conducen al abismo. La Biblia no solo advierte contra las acciones pecaminosas, sino también contra aquellos que encuentran placer en ellas. Romanos 1:32 declara: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Consumir entretenimiento que celebra el pecado es participar de ese pecado, aunque sea pasivamente. No hay neutralidad en el reino espiritual. La santidad requiere separación. 2 Corintios 6:17-18 ordena: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartarse de lo inmundo no es una opción para el creyente, es una condición para vivir en comunión íntima con Dios. Cada elección diaria cuenta, cada decisión de qué ver, qué escuchar, qué permitir en el corazón, tiene consecuencias eternas. Al tolerar el entretenimiento contaminado, el creyente apaga la voz del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 lo advierte de manera clara: no apaguéis al Espíritu. La sensibilidad espiritual se pierde cuando se prefiere la risa mundana a la voz suave de la conciencia. La unción se disipa cuando se intercambia la presencia de Dios por momentos de placer pasajero frente a una pantalla. Dios no llama a su pueblo a una vida de restricciones vacías, sino a una vida de gozo real, de libertad verdadera, de pureza que satisface el alma de manera que el mundo jamás podrá ofrecer. Salmos 16:11 proclama: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo de la comunión con Dios supera infinitamente cualquier entretenimiento terrenal. Cada generación enfrenta su propia forma de contaminación. En los días de Noé, la tierra estaba llena de corrupción y violencia, y la reacción de Dios fue dolorosa pero firme. Génesis 6:5-6 describen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La corrupción del corazón comienza con la corrupción de los pensamientos. Y los pensamientos son alimentados por lo que se consume día tras día. La vida cristiana auténtica requiere una vigilancia constante. Jesús exhortó en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Parte de velar es cuidar los ojos, los oídos, la mente, la imaginación. No todo lo popular es saludable. No todo lo culturalmente aceptado es espiritualmente seguro. El llamado es a ser radicales, a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, como instruye Romanos 12:2. La mente no se renueva alimentándola con los mismos patrones de pensamiento que gobiernan al mundo caído. Se renueva sumergiéndola en la palabra de Dios, en la oración, en la adoración, en todo lo que exalta su nombre.
Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita discernimiento para filtrar todo lo que consume. No basta con preguntarse si algo es entretenido o popular. La verdadera pregunta debe ser: ¿esto edifica mi alma? ¿Esto agrada al Espíritu Santo? ¿Esto me acerca más al carácter de Cristo o me aleja? En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El entretenimiento contaminado es uno de esos pesos que impiden correr con libertad. Puede que no sea un pecado flagrante, pero es un lastre, un obstáculo, una trampa. El tiempo es corto, la batalla es real y cada elección cuenta. No se puede correr ligero cargando imágenes impuras, ritmos profanos, narrativas corruptas en la mente. No se puede luchar eficazmente contra el pecado mientras se alimenta el alma con lo que lo glorifica. El camino de la santidad implica renuncia, implica cerrar puertas que el mundo mantiene abiertas, implica decir no a contenidos que a la carne le parecen agradables, pero que al espíritu le resultan tóxicos. Jesús enseñó en Mateo 5, 29 a 30, que si algo nos hace caer, debemos cortarlo radicalmente. No con medias medidas, no con justificaciones, sino con decisiones firmes. Hoy es el tiempo de tomar esas decisiones, de limpiar los ojos, de purificar la mente, de proteger el corazón, de vivir de manera digna de la vocación con que fuimos llamados, como exhorta Efesios 4:1. El entretenimiento no es neutro, lo que consumes te transforma. La pregunta es: ¿en qué te está transformando? ¿Hacia la imagen de Cristo o hacia la imagen del mundo? Que cada hijo de Dios tome esta verdad con seriedad, porque de ella depende la calidad de su comunión con Dios y la eficacia de su testimonio en este mundo. La vida espiritual no puede sostenerse sin una conexión constante con Dios, y esa conexión se fortalece a través de la oración y el ayuno. La negligencia en estas disciplinas no es un error menor, es una puerta abierta al enfriamiento espiritual y a la vulnerabilidad ante el enemigo. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad de la carne no se vence con buenas intenciones, sino con una vida de oración persistente y un corazón humillado en ayuno. Cuando se abandona la oración, se pierde el canal de comunicación directa con el Padre, se dejan de recibir instrucciones, se apaga el discernimiento, se endurece el corazón. El ayuno, por su parte, es más que una práctica religiosa. Es una expresión de dependencia total de Dios, un acto de humillación que reconoce que sin su intervención no hay victoria posible. Joel 2:12 nos exhorta: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El llamado no es superficial, es profundo y urgente. Muchos han cambiado la prioridad de la oración y el ayuno por las ocupaciones diarias, por las distracciones del mundo, por un cristianismo cómodo que prescinde del sacrificio. Sin embargo, la falta de oración debilita la fe y la ausencia de ayuno fortalece la carne. Jesús enseñó en Mateo 17:21 que ciertos tipos de opresión espiritual no salen sino con oración y ayuno. Hay batallas que no se ganan con palabras ni con esfuerzo humano. Requieren una vida de intimidad profunda con Dios, alimentada en secreto, fortalecida en disciplina. El enemigo sabe que un cristiano que ora y ayuna es un peligro para su reino de tinieblas. Por eso siembra distracción, pereza espiritual y justificaciones constantes para postergar estas disciplinas. Pero la palabra de Dios es clara. Primera a los Tesalonicenses 5:17 ordena: orad sin cesar. No se trata de un acto esporádico, sino de un estilo de vida
donde la dependencia de Dios es tan vital como el respirar. La negligencia en estas áreas apaga la pasión por Dios, adormece el discernimiento y deja al creyente expuesto a la influencia del mundo. Lucas 18. Uno declara que Jesús enseñó que es necesario orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración y el ayuno no es una opción, es un mandato, una protección, una fuente de poder. Hoy más que nunca es urgente restaurar el altar de la oración en lo íntimo, revivir la práctica del ayuno como acto de consagración y renunciar a todo hábito que aleje del corazón de Dios. Solo así se podrá resistir en un mundo donde la presión espiritual es constante y donde la única garantía de victoria es vivir arraigados en la presencia de aquel que nunca pierde una batalla. El mayor engaño del enemigo no es presentarse como el mal evidente, sino infiltrarse como una sombra imperceptible en la vida diaria. Los hábitos satánicos que muchos practican sin saberlo no se instalan de golpe. Germinan lentamente en corazones distraídos, en mentes no vigiladas, en almas que han bajado la guardia. La verdadera batalla no se libra en grandes escenarios visibles, sino en la cotidianidad, en las pequeñas decisiones, en los silencios que conceden espacio al mal. La Escritura nos recuerda en Efesios 5, 15 a 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No basta con no hacer el mal, es necesario caminar activamente en la luz, vigilantes, despiertos, firmes. Hoy es un llamado a la vigilancia del corazón, a la purificación de los pensamientos, a la renovación diaria del compromiso de vivir para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se trata de añadir más reglas externas, sino de cultivar una vida interior tan llena de su presencia que no haya lugar para las obras de las tinieblas. Romanos 13:12 nos exhorta: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El cristiano no está llamado a vivir en modo de defensa, sino en ofensiva espiritual, conquistando cada área de su vida para la gloria de Dios. La decisión es urgente, el tiempo es breve y la eternidad pesa sobre cada elección. Que el fuego de la santidad vuelva a consumir nuestros corazones. Que la verdad ilumine cada paso y que la voz del Espíritu Santo sea la única guía que determine nuestro camino.